¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de la Octava Digital? Hemos abordado el tema del narcotráfico de diferentes aristas. El caso concreto del cártel de Sinaloa, uno de los cárteles más poderosos, sin duda alguna, de nuestro país en la historia del crimen organizado. Sinaloa, que algunos la definen como la tierra de los narcotraficantes en México. Voy a platicar sobre este tema en la tierra del Chapo Guzmán, un encuentro fortuito con sicarios al servicio de Ovidio Guzmán García. Es una investigación, forma parte de una gran investigación titulada Narcomundo, y es una investigación del periodista independiente José Luis Montenegro para Independent en español, y lo saluda, por supuesto, con muchísimo gusto. José Luis, ¿cómo estás? Hola Jesús, muy bien, muchas gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de platicar acerca de este reportaje. Mi querido José Luis, narcomundo. ¿Cómo definimos el narcomundo en nuestro país cuando hablamos precisamente de este tema? Claro, pues mira, híjole, nos llevaría varios programas a hablar sobre el narcomundo, ¿no? Pero creo que definiéndolo a grandes rasgos, pues es un mundo, es un cúmulo, son un buen de redes y alianzas que se han tejido durante las últimas décadas entre el gobierno de México. Podemos inclusive hablar de otros gobiernos como el de Estados Unidos y sobre todo su mercado de consumidores, que es el más grande de todo el planeta. Pero es una red que se ha tejido de complicidades, de sobornos, e inclusive de alianzas estratégicas para poder hacer y obtener ganancias a través de la siembra, del consumo, de la comercialización de los estupefacientes, en específico de la marihuana, de la cocaína, de la metanfetamina y recientemente el fentanilo. Entonces, estamos frente a un entramado que no se podría entender y no se podría comprender sin la ayuda de empresarios mexicanos, evidentemente, sin políticos, desde el regidor o el alcalde hasta, inclusive hay personas que hablan del propio presidente de la República, ¿no? Entonces, son personajes que han estado ahí, que están a la vista de todos y al parecer nadie los quiere ver. Oye, José Luis, tú te adentras con la familia, de una u otra manera, con la familia Guzmán. Guzmán lo era, la familia Joaquín el Chapo Guzmán, desde su madre, Consuelo Loera, por supuesto, sus hermanas, el caso de Ovidio Guzmán. ¿Cómo encuentras esta beta de investigación? ¿Con quiénes hablas y cómo defines a estos personajes? Claro, fíjate que desde hace ya podemos decir que 10 años he estado investigando justo y he estado metiéndome al cártel de Sinaloa, en específico con la familia de Joaquín Guzmán Loera el Chapo en su momento. Y lo que hago yo es buscar justo estos contactos y pues sí, vamos a decir, alianzas informativas con gente que está pues metida en el cartel de Sinaloa para que puedan brindarme algunos detalles del modus operandi, ¿no? Evidentemente esto es con mucho cuidado, con mucho sigilo y también con mucho rigor periodístico. Es decir, tú sabes perfectamente que el rebasar a veces la línea informativa y hablar con este tipo de personajes, con sicarios, con capos, inclusive con algunos de los hijos de Joaquín Guzmán, pues es muy delicado. Insisto, son 10 años en los que yo he trabajado en este tema y en específico me baso en el cártel de Sinaloa porque me parece que es la organización criminal más grande de México, la más pujante y la que ha tenido muchos beneficios por parte de pues, prácticamente todos los gobiernos de México que lo han consecuentado, ¿no? Estamos hablando desde Carlos Salinas de Gortari, inclusive mucho antes, hablamos de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y recientemente con Andrés Manuel López Obrador. Entonces me interesa mucho y me interesaba mucho desde el planteamiento que empecé a investigar esta organización, el cómo se ha tejido, cómo ha adquirido poder, cómo es que caen las cabezas, y tú lo sabes perfecto, caen las cabezas como Joaquín el Chapo Guzmán, pero la operación del cártel de Sinaloa sigue vigente y sigue más grande que nunca y sigue pujante. ¿A raíz de qué? Pues a raíz del liderazgo de varios de sus líderes, valga la redundancia, de Ismael Zambada García el Mayo y evidentemente de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, me refiero a Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y a Ovidio Guzmán López. También se habla, por ejemplo, del hermano del Chapo, del Guano, que podría también tener una gran influencia en Sinaloa. Entonces, eso es como lo principal. Me adentro a la organización criminal porque creo que es el cartel más grande que existe actualmente en México. En este trabajo, en este capítulo, mi querido José Luis, por el que te molestamos, platicas con una persona de apellidas Villa Gurrola. ¿Quién es él? Francisco Villagurrola es el ministro evangélico de Badiraguato, de la zona en la que creció y vivió Joaquín El Chapo Guzmán de niño y, bueno, gran parte de su vida. Ese pastor evangélico tuvo contacto con él en varias ocasiones,
y narra justo los pasajes, en estos pasajes que pueden encontrar en Independent en español, acerca de cómo vivió, quién era Joaquín El Chapo Guzmán, cuáles eran sus tratos con la comunidad, e inclusive un poco desentramar cómo tanto la iglesia, en este caso la iglesia apostólica evangélica, tiene una gran simpatía por Joaquín El Chapo Guzmán. Y no solamente ellos, ¿no? Los empresarios, la gente de a pie, Jesús, la gente de a pie, que tú vas a Jesús María, o vas a Badiraguato, vas a Batopito, vas al Carrizalejo, a cualquier lugar al que vayas, tienen una admiración y un respeto por la familia Guzmán, que es lo que yo narro en el primer episodio, un civismo del miedo. Y creo que el terror más grande del narcotráfico y que debería también temer el Estado mexicano es que ellos dicen que no hay violencia en esta zona de Sinaloa o en el estado de Sinaloa. Creo que la violencia más grave es cuando no pasa nada. Es decir, cuando el control total de la entidad la tiene el propio narco y no pasa nada sin su autorización, sin su venia y sin su complicidad. Entonces creo que eso es lo que trato yo de dar a entender en estos episodios. Insisto, Francisco Villagurrola habla acerca del Chapo, cómo lo conoció, cuáles fueron los temas de los que él trató y evidentemente cómo es que tiene todavía una relación cercana con los hijos de Joaquín Guzmán Loera, a quienes les dice en ocasiones y les pide que por favor se vayan por el camino del bien, por el camino de Dios, para que ya no sigan con sus actividades criminales. Porque incluso algo que tú destacas es el caso de Doña Consuelo, lo devota que es, y que es algo que te dice incluso el religioso. Exacto, sí, la señora Consuelo Loera, la madre del Chapo, asiste cada semana a la iglesia. El pastor Villagurrola es, digamos, el pastor de cabecera de la señora Consuelo Loera, y ella incluso también asiste a misiones que se llevan a cabo en la Sierra de Badiraguato, pero en otros lugares también de Sinaloa, los que te decía, ¿no? Del Carrizalejo, inclusive en Batopito, luego se van a ir a Los Mochis, se van a Mazatlán. Entonces tienen como esta movilidad y la señora pues tiene gente que la cuida evidentemente y ya por su edad también necesita cuidados especiales. ¿Cuál es ya mencionabas en parte, en José Luis, pero cuál es la visión que se tiene de la relación entre el poder político y los narcotraficantes a su pie de suelo? Es decir, por ejemplo, este religioso, ¿a quién considera el responsable realmente de la violencia? Él que los conoce, él que ha tratado, como bien dice, a los hijos del Chapo, que conoce a otros capos, a otros hijos de los capos, al mismo Mayo Zambada. Ellos a quién, los que están ahí día a día, porque desde el centro muchas veces podemos hacer un análisis, pero es un análisis pues demasiado fácil porque estamos hasta acá. Pero tú que estuviste ahí, que los viste, que palpaste con ellos, ¿cuál es el sentir hacia el gobierno y cuál es el sentir hacia el crimen organizado? Justo esa pregunta es la que yo le hago al pastor Villagurrola y le pregunto que si cree que con la llegada de Morena a la entidad de Sinaloa, ahora con el recién nombramiento, que tiene muy poco, creo que menos de un año, Rubén Rocha Moya al frente de la entidad, le digo, oye, ¿crees que esto mejore, la seguridad mejore en el estado? Y él dice, pues no, prácticamente no, es un partido que llegó queriendo hacer y queriendo mover todo y nada más pues alborotó el panal, como coloquialmente se dice. Igual él cree que López Obrador no es una opción porque esta política de abrazos no balazos, pues evidentemente es una farsa, ¿no? Es un control de daños absurdo que intenta pues nada más minimizar la violencia que hay en el Estado y en el país, pero no atacar las causas fundacionales. Entonces, eso es lo que él argumenta, que no hay un sustento, no hay una base, no hay un plan de acción efectivo para que el presidente o el gobernador Rocha Moya pues acaben con la delincuencia. Pero por otra parte es muy curioso porque no es que lo venere, pero es que también justifica los actos que ha habido en los últimos años por parte de los narcotraficantes. Me refiero al Culiacanazo, por ejemplo, que él dice, pues es que los chicos tenían que defenderse. Eso es el argumento que da. Es que si agarran a uno de tus hijos o agarran a tu hermano, ¿tú qué harías? O sea, ese tipo de conversación y de argumento es el que tiene la población. Es decir, prefieren acudir, insisto, al civismo del miedo o a la imposición del terror por parte del cártel de Sinaloa, que decir, nunca debió de haber sucedido una balacera ni cooptar la ciudad. Inclusive también hablamos del caso que ustedes deben de tener en el radar bastante bien, del bar Casanova, donde uno de los sobrinos de Joaquín Chapo Guzmán, el Guanito, pues arremetió contra varios asistentes de ese bar en el mero centro de Culiacán. Y entonces él dice, pues es que también le debían favores al Guanito. O sea, ese tipo de argumentos que da el pastor
es, insisto, justificando la violencia, es esta parte de la indolencia, pero también pues atribuyéndole las responsabilidades al Estado, siendo que pues más bien debería de haber un combate frontal e insisto, las causas sociales que lo originan. Oye, José Luis, y finalmente, ¿tuviste comunicación de una u otra manera con la gente de Ovidio Guzmán, por lo que leo en tu trabajo? Correcto. Sí, el trabajo de Independent en español se divide en 6 partes. La próxima semana saldrá la última. Y la primera parte es una introducción acerca de cómo llega un periodista a Sinaloa y cómo se vive ahorita el panorama de seguridad. El segundo es una entrevista con el propio gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. La tercera parte es una entrevista con un cantante de narcocorridos muy famoso que se llama Ernesto Barajas, que es el titular, digamos, de esta banda Enigma Norteño, y él habla cómo cobra $25,000 por hacer un narcocorrido. Es decir, cobrar $25,000 por hacer una apología del delito. A mí me parece realmente absurdo, pero me parecía también que debíamos de exponer ese caso. La otra parte es esta que bien mencionas. Perdón, una parte anterior es una conversación con Ismael Bojorquez, que tú lo conoces bastante bien, es el director del semanario Río 12, ¿correcto? Donde pues justamente trabajaba Javier Valdés Cárdenas, un amigo entrañable a quien le dedico ese episodio del reportaje, y hablamos justo del panorama que vive México en cuestión periodística a raíz de la violencia del Estado y a raíz de la violencia del narcotráfico, que podemos decir que es prácticamente lo mismo. Y esta parte que bien mencionas tú, del encuentro fortuito con sicarios al servicio de Ovidio Guzmán López, es algo curioso porque nosotros, la persona que iba conmigo como contacto, quisimos adentrarnos a varias zonas que por seguridad pues no podría decirte, para tener pues algunas instantáneas y algunos videos acerca de lo que ocurre en esas regiones de Sinaloa, enclavadas en la mera sierra, en este enclave conocido como el Triángulo Dorado, entre Durango, Chihuahua y Sinaloa. Entonces accedemos a esa zona y pues resulta que nos encontramos con varias personas que nos vienen siguiendo. Nos dicen que podemos platicar o pedirle permiso a la señora y al señor, y nos dirigimos hacia una casa donde nos dan unas indicaciones. Todo lo narro en el reportaje de Independent en español. Y llegamos a esa casa, Jesús, en una casa preciosa, una casa tipo hacienda de color blanco con acabados como si fuera una ranchería de aquellas de los años 50, 60, muy lujosa, con varios carros afuera cuidándolos, carros inclusive de último modelo de estas marcas bueno, igual y no lo podemos mencionar por aquí, pero marcas muy buenas. Y salen sicarios de Ovidio Guzmán López. ¿Y cómo digo y cómo aseguro que son sicarios al servicio de Ovidio Guzmán López? Lo narro en el reportaje. Ellos tienen en su chaleco antibalas estilo militar impecable un logo de un ratón al centro, que es el mote que le han atribuido a uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, me refiero a Ovidio. Entonces ellos empezamos a hacer una especie de conversación. Yo quería platicar con el patrón, como ellos le llaman, con Ovidio. Yo le entrego 3 ejemplares del libro que publiqué en el año 2015, Narco Juniors, los herederos del poder criminal, y hay una especie ahí como de tensión, porque ellos no me dejan libre tan rápido porque pensaron que lo estábamos grabando o que éramos enviados de alguna organización criminal rival, ¿no? Entonces ahí se gesta una especie de controversia y al final me dejan ir, insisto, después de una larga conversación que no cabe en el reportaje, pero que queda como en el aire, sabiendo que en algún momento se puede dar una conversación con uno de los hijos del Chapo. Es curioso porque cuando yo estoy con ellos, abren la puerta de esta gran casa, insisto, de esta gran casa, y le comento a uno de ellos, me gustaría hablar con tu patrón, me gustaría hablar con él ya que estoy aquí, pues ¿qué podemos perder? Y me dice él, pues ahorita no te puedo atender, pero déjanos lo que tú necesitas y le damos el recado. Dije, bueno, pues cuando lo veas, dale mis saludos. Entonces lo que él hace es, abre la puerta de esta casa gigantesca, preciosa, y me dice, bueno, pues dáselos tú. Y al fondo de esa casa, en un ruedo que tenían donde pues andan a caballo varias personas y estaban cuidando a esta persona, entre 7 o 10 o 15 personas vestidas, insisto, de militar, sicarios, presuntamente sicarios, y hay una persona que a lo lejos estira la mano y me dice hola. Yo no sé, porque era una distancia muy larga, o sea, muy lejana, eran quizás, no sé, 70, 80, 100 metros, no sé cuánto era muchísimo la persona que se percibía, pues era de este tamaño, pero era supuestamente el sicario que me dijo, pues uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. A mí no me queda constancia más que esa vivencia y es lo que yo narro
en el reportaje de Independent en español. Entonces, es una travesía bastante interesante sobre cómo se vive en la parte social, es decir, bien lo mencionabas tú, a pie de calle, cómo lo vive el periodista, cómo lo vive las autoridades, es decir, la versión oficial del gobernador, cómo lo viven en la propia cultura pop, si lo podemos llamar así, a través de los narcocorridos, y al final, pues, cómo uno intenta adentrarse a estas zonas tan álgidas y tan impenetrables aparentemente, tan fuertes, que podemos dar inclusive con los personajes. Y eso era lo que yo también quería detallar en esta investigación, que si yo pude llegar hasta esas zonas y contactar con gente de ese calibre, pues es evidentemente que hay una complicidad por parte del Estado, ¿no? Ellos saben perfectamente dónde están, cómo operan, cuánto dinero mueven, qué tipo de armamento tienen. Es decir, ese era parte del retrato que queremos mostrar, un narcomundo visto y tratado de diferentes ángulos, Jesús. Pues ahí tiene usted, amigo, amiga, de verdad, échenle un ojo a este excelente trabajo, de verdad, excelente trabajo de José Luis Montenegro en Independent en español. Usted así lo busca, www.independentenespañol.com. Ahí está Narcomundo, Sinaloa, todos los capítulos de los que nos está platicando José Luis. José Luis, yo te agradezco muchísimo, de verdad, estos minutos para la octava. Gracias, Jesús, por el espacio y un abrazo.